Start. Welcome, parents and students. My name is Ms. Crossley, and I will be your English dual language teacher for first grade. Bienvenidos, padres o guardianes, a esta junta que tenemos virtual. Mi nombre es Ms. Colasa. Voy a ser la maestra de español del lenguaje dual. So we're just going to go over the information that we brought up during the live meet and greet. So let's go ahead and get started. Vamos a ir sobre la información que tuvimos durante nuestra junta desde hoy. Okay, Ms. Colasa, can you see this? Yes. Okay, awesome. So welcome. We're extremely excited for you to be here and watching this video, and hopefully we can answer some questions that you may be having. Bienvenidos. Gracias por estar viendo este video y deseamos que esta información pueda contestar sus preguntas que ya tienen, y si adicionalmente tienen, por favor, mándenos correo electrónico y trataremos lo más pronto posible en nuestro horario responderles. Bienvenidos, estudiantes, igualmente. Okay, let's get started. Okay, so just to introduce ourselves again, I am Ms. Crossley. I am the English dual language teacher. My homeroom is 1B, so when you get your Schoology login information and you see a 1B in front of it and a Pete the cat, like this little character right here, then you are in my homeroom. Pete the cat is also our mascot for my homeroom, so everything Pete, you are with me. Bienvenidos, mi nombre es Ms. Colasa, voy a ser la maestra del lenguaje dual en español, disculpen, en español, y también nuestra clase es 1C. Nuestra mascota es este gatito que tenemos acá a su derecha, mano derecha, arriba aquí. Es nuestro mascota. Cuando los niños vean y ustedes también vean eso en Schoology, quiere decir que esa es la clase, y también dice allí 1C. Okay, ready to move on, Ms. Colasa? Ready. Okay, let's keep going. Okay, so for communication, how we will be communicating with you parents, we will be using Class Dojo. So here I have an invite for a website that you can plug into your internet browser, and then it should help you invite you into our Class Dojo group. Also, please check your emails daily for important documents or information that we might send you. Email and Class Dojo will be our main ways of communicating with you, and it's extremely important that you check your emails every day at least. Also, from 7:30 to 5 p.m., we will be answering any questions that you may send us, or an email or a dojo, but within that time frame. But if it's before 7:30, we won't answer until 7:30 starts, or if it's after 5 o'clock, then we will get back to you the next day. Go ahead. Para la comunicación, padres, guardianes, que vamos a tener es Class Dojo. La mayoría de ustedes podemos ver que ya están conectados, pero por si acaso no. Aquí hay este link, si por favor lo pueden copiar a su página de Google, o el que tengan de Google, sea Safari, cualquiera de esos, para que pueda comenzar la invitación. Por este medio ustedes sean invitados a nuestra forma de comunicación con Class Dojo. Las formas que vamos a estar comunicándonos con ustedes, padres, es por Class Dojo, y también va a ser por correos electrónicos. So, si por favor les queremos traer a su atención, si pueden por favor estar viendo sus correos electrónicos diariamente por cualquier información, o Class Dojo, porque por allí va a ser la forma en que nosotros nos contactemos con ustedes. Adicionalmente de eso, también desde las 7:30 de la mañana hasta las 5 p.m. va a ser durante nuestro tiempo de responder a sus correos electrónicos. Durante este tiempo es nuestro
es nuestro tiempo como para poder responderles a ustedes lo más pronto posible. Adicional de eso, si nos responden después de este tiempo, lo veremos, pero les responderemos hasta el día siguiente durante este tiempo. Solamente que sea una emergencia, sí lo haremos. Y esto es para que todo esté en balanceado de poder tener todo lo que estamos haciendo y todo lo que pues requiere de una maestra y de nuestras vidas personales, tenerlo lo más balanceado y hacer lo más mejor también posible, estar bien para enseñarles a los niños también bien. Okay, so let's keep on rolling. Okay, classroom supplies. These are things that we will expect the students to have come first day of school and just until we go to face-to-face. So students will need 2 spiral bound or composition notebooks. We're going to use one for math, and within that notebook, we're going to use both Spanish and English. And then we're going to use the other one for reading, and we're going to do the same thing, Spanish and English in that same one. Then we're going to need some pencils, erasers. The big pink ones are optional. You don't have to get those if you don't want, but it's always nice to have a nice big eraser. Crayons for coloring, glue stick or glue bottle is good. Loose leaf paper, so it could be college ruled, and also like printer paper, plain white paper is also will be helpful too for certain assignments. Scissors for cutting, and headphones are also very optional. So if there's a lot of background noise that's going on and it's hard for your child to focus on what's being done live with us, then we would suggest that they have a pair of headphones that they can just pop on real quick. And then that way they can focus a little bit easier if they're not able to be in an area where they can focus. Para lo que van a necesitar durante este tiempo virtual, por ahorita no es mucho, estamos seguros que a lo mejor la mayoría de estas cosas lo tienen ya en casa. Y si no, sí, por favor, pudieran adquirir esto. Va a ser 2 cuadernos, lápices, borradores, crayolas, pegamento, papel suelto, tijeras y también si pueden tener audífonos para los niños por si acaso tienen un hermanito o hermanita también o hermana o hermano mayor que también está tomando clases y para que si ellos se concentren más y puedan tener sus audífonos o como ustedes gusten, si ellos tienen su tiempo, su espacio donde están bien y no lo necesitan, es totalmente a su disponibilidad y lo que ustedes vean que es mejor. Okay, here we go. Okay, how to contact us. So the best way to contact us is through email. My email is oecrossell, CROSSL, @episd.org. And Ms. Colassa's is ccolassa, KOLASA 1 @episd.org. And for conferences, if you want to schedule a time to meet with us to discuss how your child's doing, or if there's a concern that you may have, or vice versa, the best time is during your child's PE, which will be every day, Monday through Friday, from 1:45 p.m. to 2:30 p.m. And we would prefer that the conferences be done through Zoom, but if a Zoom conference isn't able to work out, then we can do it by phone call instead. Gracias. Thank you, Ms. Cransley. La forma en que, pueden contactarnos y para tener comunicación, además de ClassDojo, es también por correo electrónico. Aquí les estamos compartiendo nuestro correo electrónico de Ms. Crossley. Es OECROSS y esa es una L para que sepan. @episd.org. Para mí es CKOLASA1 @episd.org. So para Miss Crossley, el correo electrónico de ella es un L, para el mío después de mi apellido es un 1. Así porque no se distingue así muy bien. Para la conferencia, si usted gusta tener una conferencia con nosotros, es por Zoom o por llamada
o por llamada también puede tener conferencia con nosotros. Es durante del tiempo de sus niños de educación física de la 1:45 p.m. hasta las 2:30. Esa es nuestra hora de conferencia mientras los niños están en la educación física. También, si desean tener una conferencia con nosotros, si nos pueden mandar un correo electrónico o un Class Dojo para que podamos tener ese tiempo y hacer ese espacio para esta conferencia con ustedes. Puede ser por Zoom o puede ser una llamada durante este tiempo, de la 1:45 p.m. a las 2:30. Nice. Okay. Let's keep going. Okay, virtual schedule. So before I get to this, I'm going to change it up a little bit. We'll show you the virtual schedule at the very end because we like to go a little bit in depth with it. So we're just going to go on to the next thing and then we'll come back to virtual schedule. Okay, Ms. Kalasa? Yeah, that's fine. Está bien. Okay, so extra needs to know, just extra things that, just more information for parents to know. We will not be assigning any homework, specifically like an assignment per se, but the only homework that children will have is they're gonna have to read for 20 minutes, 10 minutes English, 10 minutes Spanish, and that's gonna be every single day for 20 minutes. So one resource that was brought up during our live meeting was Mayan. Mayan is a very good resource. Your child should have some experience with it from kindergarten. If not, we will go over it during the first week of school. What's nice about Mayan is that they read to you, and while we're learning how to read, it's a really good resource. Another thing is Schoology codes. We will be sending those out tomorrow afternoon, so please check your emails. And by tomorrow afternoon, depending on when you watch this, you should have it by August 14th, in the afternoon of August 14th. Our Zoom will be our video conference platform. EPISD has bought Zoom for us to use, so it's safer and more reliable this year than it will be from last school year, hopefully. Then Schoology will be our online classroom. That's where all the learning will be done, assignments will be, and so forth. Now, lessons will be recorded just like how we're doing this one. They'll be recorded, but this one, however, we're sending it through email or Class Dojo. The lessons we'll record will be on Schoology, and we'll have a special folder for those, and Ms. Kalasa and myself will make sure to record those Spanish and English, so that way you can always go back to it with your child, or your child can just go back to it and rewatch and redo an assignment if they need to. Then last but not least, there's Peek at the Week, which will be updated every week. A Peek at the Week is just like a little guide that tells you what is expected of your child throughout the week for each of their subjects throughout the day. Go ahead, Ms. Kalasa. Okay. Adicionalmente de lo que le podemos mencionar y traerle a su atención es que por ahorita no vamos los niños no van a tener tarea, no. La única tarea que sí va a haber, que les pedimos, si por favor nos pueden ayudar en esto, es que cada día se pueden asegurar que los niños están leyendo 20 minutos al día, 10 minutos en inglés y 10 minutos en español. Eso es la única tarea que será distribuida o realmente pedirle su cooperación, su ayuda en esto. Además de eso, también los códigos de Schoology los mandaremos mañana en la tarde. Si pueden, por favor, revisar sus correos electrónicos para que así lo tengan para el lunes que empieza la escuela. La forma en que nosotros vamos a dar clase virtualmente en línea y en vivo va a ser por Zoom. Lo bueno es que Ms. Crossley y yo vamos a estar grabando las enseñanzas y compartiéndolas en Schoology para que así puedan repasarlo los niños o usted con su niño, su niña y tener pues esa ayuda adicionalmente. También compartiremos en Schoology el poder ver el horario de toda una semana de la enseñanza de cómo va a ser para que así es usted y su niño estén preparados y estén
y puedan tener esa información de cómo se va a ver la enseñanza cada día a día por una semana. Y va a ser nosotros pensamos algo más para ayudarles a ustedes que tengan sea más en paz, saber lo que está pasando, lo que les estamos enseñando y lo que se puede esperar. Awesome. Okay, let's just keep going. So now what we're going to do is we're going to go to the virtual schedule, which I bet a lot of you are wanting to know more about. So I'm going to stop sharing really quick. Okay, and now I'm going to reshare again, but this time I'm going to show you the schedule. Here we go. Okay, so Ms. Colassa, can we see the schedule? Do I need to make it bigger? No, it's perfect. Okay, awesome. So here is our virtual schedule. I'll try not to be too lengthy, but I'll try to get right to the point. So what's expected of your child is that from 8 to 3:25, your child is supposed to be online with us learning, like a regular school day. Now, they can go in and out, but we prefer if they would stay on, because if you can kind of see right here, we are kind of back to back on every subject that we're learning on. Now, there are little breaks here and there throughout the day to kind of refresh yourself, because being on a computer forever is a little frustrating at times. So it's suggested that kids are online with us the entire time. Now, if they aren't able to log back in, they can log back in at a later time within the day, and we also are recording the lessons. So just to start off for next week, so on Monday when we start school, if you are with me in 1B and you see on your Schoology page Pete the Cat, then you're going to start in English with me. And then by lunchtime, when lunch comes around, there it is, we're going to switch. And then if you start in English with me, then you're going to go to Spanish with Miss Colassa in the afternoon. And you'll be with Miss Colassa for the rest of the afternoon. And then vice versa for Miss Colassa's class. If you started off with Miss Colassa and you see Skippy John Jones on your home Schoology page, then you're going to do Spanish for the whole morning, and then come lunch, you're going to switch and you're going to come and be with me for the rest of the afternoon. And that's going to happen every day. And then on Tuesday, it would be the opposite, where you would start with Miss Colassa in the morning if you're my homeroom, and then I will start with Miss Colassa's homeroom. And then we'll keep switching just like that. So a regular lesson, what it's going to look like is we're going to have a live lesson. So it's going to be 20 minutes about, probably a little more depending. And we're just going to be teaching just like if you were here sitting with us inside this meeting, we'd be teaching like a regular school day. Then eventually down the line, we're going to do centers. Now your child should know what centers are, where we separate them into smaller groups to do activities. And then we meet with a certain group and work on special skills. So then when we get down the line, we're going to work on those centers, and then we'll meet with every group of kids. And then by the end of our time doing reading, we'll meet back up again as a whole group, and we'll just wrap up the lesson and just review everything that we were teaching and talking about. And then that's what it's going to be like for math and for science and social studies as well, as you can see down here. For PE, it's also going to be the same, but they're going to do different activities, of course. Let's see here. Then there's also intervention, where we'll just be focusing on certain skills within math and reading. And we'll also do a whole live group as well. Let's see. I believe that's it for me. Go ahead, Ms. Colassa. Okay. Aquí lo que tiene es un horario de cómo se va a ver el día, comenzando el lunes. Vamos a comenzar a las 8. El distrito quiere que lo hagamos lo más cerca posible de cómo se viera un horario si los niños estuvieran en clase. Hasta las 3:25, Miss Crossley y yo vamos a estar todo el tiempo conectadas durante Zoom. Los niños no todo el tiempo van a estar en Zoom, van a tener un tiempo que nos ven mientras nosotros damos la enseñanza en vivo, y luego ellos se retiran, entran a otro programa, sino que todo va a ser más accesible, va a ser solamente en la página o de Miss Crossley o mi página, dependiendo en cuál clase estén los niños. No se tienen que ellos
mover de lo que tenemos, lo que nos han dicho, y también nos van a ver también por Zoom. Va a ser más accesible y un poco más fácil de manejar todo esto de lo virtual este semestre, y es lo que el distrito ha estado trabajando muy duro en eso, y nosotros también, y eso es lo que estamos todos esperando también. Aquí puede ver en el horario que los niños también tienen tiempo de tomar un descanso mental, y luego también está la hora del almuerzo, y también van a tener educación física y otras clases que también participan. Y básicamente este es el horario. Y también otra cosa de traer a su atención es de que los niños que están conmigo en 1C van a comenzar el lunes conmigo en 1C en español. Después del almuerzo van a ir con Miss Crossley 1B y comienzan con ella en inglés. Y también si los niños están con ella 1B y van a comenzar el lunes en la mañana en inglés, y luego después del almuerzo vienen conmigo 1C en español. Y así va a ser cada día. Y tenemos también intervención para los niños que batallan con su segundo lenguaje, para poder ayudarles a poder estar, tener esa experiencia de lo que ellos necesitan para que su lenguaje, su segundo lenguaje pueda ser expuesto a literatura en ese lenguaje y todo lo que es necesario para ayudarlos. ¿Alguna pregunta? Por favor, háganos saber. Si no sabemos, buscaremos a alguien que nos pueda ayudar en esa pregunta. Okay. If you do have further questions about the schedule, please feel free to email us or send us a message through Class Dojo. We would love to answer any questions. In the beginning of the school year, we are just going to do a lot of whole group stuff until we can kind of train your child to get more into separating into smaller groups and turning off the camera, turning on the camera, muting themselves, all of that. So it's going to take a little while, but so we won't be doing a lot of this independent and workstations just yet, but definitely expect a lot of live whole group in the beginning until we figure out more or less how this is going to work. Ujú. Durante donde dice lección en vivo todo el grupo, vamos a estar haciendo eso más en el principio. Ya después de que los niños tengan más experiencia y se acostumbren al programa, los niños serán separados en grupos chiquitos donde trabajaremos con ellos, o o tendrán un trabajo que ellos estarán haciendo mientras nosotros trabajamos con otro grupo. Okay. Okie dokie. Ms. Colasa, is there anything else you want to add that you think I might have missed? Or you think we're good? I think we're good. Okay, so let me go ahead and stop sharing. Okay, parents and students, I hope that this answered a lot of your questions that you've been having, and we are super excited to get to see and meet you guys on Monday. And enjoy the little bit rest of your summer because school is coming to you. Y muchas gracias a los padres, a los niños viéndonos también, las niñas viéndonos. Estamos felices de poder conocerlos, ansiosas, y trabajaremos todos como un gran equipo, padres y maestras, y con los niños bienvenidos, y estamos felices de poder ser sus maestras y trabajar y que sea un gran año. Muchas gracias. Okay, goodbye students, goodbye parents. Hasta luego a todos.